30 años. 30 años de aprender, 30 años de amistad y sobre todo 30 años de admiración son los que le tengo a mis compañeros Luis, a José Antonio, a todos los miembros de la Unidad de Reproducción Asistida de Granada, del Virgen de las Nieves y a sus jefes de servicio que han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero ellos no. Y os puedo decir que realmente estamos ante unos verdaderos líderes, tanto a nivel provincial como regional, como nacional, y la muestra está en que también hemos tenido presidente de la Sociedad Española de Fertilidad mejor que ha habido en la historia. Muchas gracias, Luis, por invitarme y gracias a todos por venir. Yo antes, cuando entraba aquí, siempre me parecía un sitio enorme, como un cine. Ahora me parece un sitio mucho más pequeño y antes toda la gente que había era más joven, más mayor que yo y ahora todos son más jóvenes. Con lo cual, pues bueno, tengo una cierta responsabilidad que cumplir y mi responsabilidad radica en que no os voy a soltar un rollazo, tengo poquitas diapositivas, porque además de los temas con los que tratamos todos los días, pero que no podemos dominar porque son indominables, pues es mejor no enrollarse mucho. ¿Esto funciona? Sí, ¿verdad? Perfecto. El manejo del endometrio fino, dice el subtítulo, cuándo preocuparse, cuándo actuar, pero lo que dice el subtítulo del programa es milímetros que importan. Y yo lo que pretendo transmitir es que no importan tanto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo tenemos que preocuparnos, cuándo tenemos que actuar y cuándo tenemos que no hacer nada? Esto es un poco el guión de la presentación, que no lo vamos a saltar para aún así que sea menos pesado todavía. Y vamos a decir qué es el endometrio fino. Nos dice que es 7 milímetros. Podéis encontrar alguna publicación que dice 8, alguna que dice 6,5, sobre todo porque les conviene en ese momento, pero vamos a poner que es internacionalmente, decimos 7 milímetros, que el día del HCG o el inicio del efecto de la progesterona es de 7 milímetros o menos. Perdón, menos de 7 milímetros. Con 7 ya está bien. Y esto viene de un estudio del año 89 de Conen y Casper sobre 123 pacientes a las que de manera retrospectiva miraron y dijeron, pues las que tienen 6 milímetros, ninguna tiene embarazo en esa serie. Y por lo tanto ya eso es malo. Sin analizar otros factores, sin analizar otros confusores, etc. La incidencia es del 2 al 3% de todos los ciclos de FIV-ICSI. Esto es una definición muy sosa, porque realmente hoy día sabemos que el 60 o el 70% de nuestras transferencias son de embriones congelados. Por lo tanto, hablar de FIV-ICSI es un poco... Pero es muy importante fijarse durante el ciclo de FIV-ICSI lo que pasa. Después iremos viendo por qué. La reproducibilidad depende muchísimo. Vosotros mismos podéis sentaros, hacer una eco, medir el endometrio, levantaros, dar un paseo, volver a medir en la misma mujer y cambia hasta 3 y 4 milímetros. Una cosa que tiene un rango entre 6 y 12, pues lo medís 3 o 4 milímetros distintos. Imaginaros entre diferentes personas, entre diferentes hospitales, entre diferentes ecógrafos. Alucinante. Y además, los úteros se contraen y hay unos días del ciclo que se contraen más y otros que se contraen más. Y realmente es que aquello parece una ola que pasa de 4 a 8 milímetros en un momento. No en una manera pausada. Es decir, que medir el endometrio también tiene su componente de subjetividad y de variabilidad. El área bajo la curva del grosor como prueba diagnóstica nunca supera el 0,6. Es decir, que en las curvas ROC parece que no tiene una gran importancia. Por eso, antes de tratar o de pensar, hay que entender cuál es la causa de estos problemas la mayoría de las veces, o muchas veces, o algunas veces. Las secuelas quirúrgicas, muy fáciles de adivinar, consecuencia de legrados, consecuencia de miomectomía, de ablaciones endometriales que a veces se hacen por algunas razones un poco peregrinas, de síndromes de Asherman que se provocan por estas cicatrices, sobre todo, básicamente, por abortos. Desde que existe la interrupción voluntaria como algo extendido y en las edades en las que nos movemos ahora mismo, vemos muchísimas mujeres con endometrios muy finos por dos razones. Por Asherman postlegrados, sobre todo por aspiración también, y por toma prolongada de anticonceptivos sin menstruación, que cada vez hay más. Y se tiran 7 años tomando y después no hay manera de que aquella mujer tenga un endometrio. La endometritis crónica subclínica, que es una entidad discutida y discutible, que no sabemos ni siquiera de verdad si existe, pero en los que la diagnosticamos o la diagnostican se asocia a veces con una menor tasa de embarazo y frecuentemente puede acompañar a mujeres en las que lo primero que hemos visto es un endometrio fino. Realmente, para poder diagnosticarla no lo podemos hacer por imagen, tenemos que hacer una biopsia
Y eso ya pues tiene sus problemas porque los propios criterios de diagnóstico de la biopsia son súper variables. Otras causas que pueden acompañar o ser la razón de que haya un endometrio fino es haber tenido radioterapia pélvica, una causa muy importante, anomalías mullerianas. Muchas veces vemos una mujer que no tenemos una ecografía demasiado definida y tiene un endometrio un poco fino, y si le hacemos una 3D o nos fijamos bien, vemos que tiene un útero hipoplásico. Bueno, ¿eso es causa de que no haya embarazo? Pues una discusión que puede dar lugar a un congreso entero. Pero a veces hay una cierta asociación, es decir, que un endometrio fino no es una enfermedad en sí, como el fallo de implantación no es una enfermedad, son muchas. Hay muchas causas que pueden hacer que haya un endometrio fino que per se son las causantes de que no haya embarazo. Y después la más frustrante, la peor, la que no sabemos por qué nos encontramos, aunque realmente se trata igual, que es la idiopática. Entonces, ahí digo algo de la endometritis. ¿Por qué importa? Fijaros, sí, realmente sí es verdad que cuanto más grueso es el endometrio, va habiendo una mayor tasa de gestación. Pero esta gráfica no es de eso, es de la capacidad predictiva, es decir, de la asociación que hay entre el resultado y el hallazgo. Y vemos que efectivamente cuanto más milímetros, pues parece que hay una mayor correspondencia con el hecho de quedarse embarazado. El odds ratio es de 0,42 para embarazos clínicos con endometrio de entre menos de 7 y más de 7, en fin, una serie de cifras, los nacidos vivos documentados en unas series largas. Si se miran y no se excluyen casos, entre 4 y 5 milímetros hay muchísimos embarazos. Y entonces, el valor predictivo, como hemos dicho, de esta medida individual del grosor aislado, sin tener en cuenta ninguna característica más, incluso con inteligencia artificial, hay recientemente un artículo grande en el que han medido 600.000 características, además del grosor, y la que menos importaba era el grosor. O sea, lo presentó José Antonio en la Calahorra, otra maravilla que debemos a este equipo y en la que es donde más medicina hemos aprendido después de ir dando vueltas por el mundo. Y ahí vimos ese artículo en el que nos decía que después de medir no sé cuántos parámetros, enormes, una lista inmensa, algo que es imposible hacer sin inteligencia artificial, en sí el grosor no significaba nada, de manera aislada. ¿Qué ocurre? Que ATA hace unos años, muy poco, hacen un estudio de muchos casos, 959 transferencias de embriones únicos y euploides. Eliminan el principal factor confusor que hay, aunque sabemos que poner un embrión euploide no garantiza el embarazo, pero poner un embrión no euploide casi garantiza que no lo va a haber. Entonces, casi, ¿qué ocurre? Que os fijáis esas curvas y veis que prácticamente abajo están los milímetros, arriba la incidencia acumulada, y si vais viendo, pues bueno, sí, efectivamente hay algunos puntos en los que la tasa de embarazo es mayor, pero que incluso esos puntos pueden estar entre los 4 y 5 milímetros. Mejor en la de en medio. Y lo que diferencia un poco es si los ciclos son naturales o programados, ¿no? Pero veis que realmente, estadísticamente, si hacemos un análisis estadístico de esa curva roja, de esa mujer tumbada, no vemos grandes diferencias. Hay algún pico, pero también hay picos en la parte inferior. De hecho, en la guía clínica de endometrio fino de reproducción asistida que tenemos también en la SEF, pues habla de este tema, lo comenta y le da importancia a las cosas que se le tiene que dar porque se han tenido que estudiar la evidencia científica, que es bastante escasa, pero que está empezando a crecer. Y nos dicen que, efectivamente, un endometrio fino tiene una cierta asociación con unas menores tasas de embarazo, pero a lo mejor es el endometrio en sí o es lo que hace que el endometrio esté así, ¿de acuerdo? Entonces, si ajustamos los ratios, nos sale efectivamente que hay una serie de cosas que sí que pasan cuando tenemos endometrio fino. Fijaros que hay casi el doble de riesgo de tener trastornos hipertensivos del embarazo, cuando los endometrios son menores de 8. Y a lo mejor esos trastornos hipertensivos, esos recién nacidos pequeños para la edad gestacional, ese bajo peso al nacer y ese aún mayor número de partos prestérminos tienen que ver con la razón que ha hecho que el endometrio sea fino o con el endometrio fino. Esa menor cantidad de vascularización en el momento de la placentación puede hacer que la placenta sea más mala y por eso además el endometrio era más fino. Puede la cercanía del trofoblasto a la capa vascular por la finura del endometrio ponerle en contacto con zonas de alto nivel de oxidación y de radicales libres que hacen que pierdan calidad esa vascularización. Es decir,
Estamos hablando de causas y de consecuencias de manera intercambiable cuando todavía no lo sabemos. Por eso, en este estudio grandísimo, el estudio más grande hasta la fecha que ha habido sobre transferencias de embriones en congelados, euploides, 25.000 casos, no, 30.676 casos, no se me había olvidado. Pues lo que llegan a concluir es que el grosor, efectivamente hay una asociación, mayor grosor, mejor tasa de embarazo. Pero si nos fijamos solo en un tipo de ciclo que hoy día va teniendo preponderancia por otros motivos, precisamente de tipo obstétrico, que es el ciclo natural o el ciclo natural modificado en las mujeres en las que lo podemos hacer, en esas la tasa de embarazo es independiente del grosor endometrial. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos un endometrio que nos parece fino? Bueno, lo primero es recordar cómo era ese endometrio cuando estábamos en el ciclo de estimulación. Muchas veces hacemos un ciclo para congelar, porque vamos a hacer un PGT, porque vamos a hacer cualquier cosa, porque la señora se hiperestimula, porque decir, se hizo hace 2 años un ciclo para tener óvulo guardado y ahora se ha casado, lo que sea, cualquier cosa. Y tenemos la gráfica de esa simulación y a veces vemos endometrios de 9 milímetros y ahora resulta que le vamos a poner unos congelados y tenemos un endometrio de 4 milímetros. Si lo tuvo de 9, o cuando le hacemos inseminaciones y cuando ella ovulaba sola con letrozol tenía 7 y ahora tiene 3. ¿Esto cómo puede ser? Entonces, porque no hay una relación total, ni causal, ni etiológica. Pueden haber pasado cosas entre medias que son las que debemos de investigar. Entonces, lo primero es confirmar bien. Voy a medir el endometrio y efectivamente es fino, lo mido con cuidado, con cariño, con tranquilidad, que puede variar, sin darle más importancia de la que realmente tiene. Podemos optimizar el protocolo hormonal. Hay mujeres que no toleran bien los estrógenos. Los estrógenos es la única cosa que tiene una relación directa, demostrable, con el grosor endometrial. En la mujer, en cualquier día del ciclo, el grosor endometrial no es el mismo, porque sus niveles de estradiol no son los mismos. Entonces, es la única cosa en la que de verdad a veces metemos la pata en la manera de darla, ella no se lo toma bien, los parches no los absorbe bien, otras toman pastillas y le duele la barriga y no se las toma. Cosas que sí son modificables y sobre las que podemos actuar. Es decir, que nos encontramos un endometrio fino, investiguemos una buena anamnesis y buscar causas. La causa del endometrio fino puede que tenga importancia en la tasa de embarazo, no el endometrio fino en sí. En los casos refractarios, como nos dice la guía, pues una cosa que está ocurriendo en los últimos años, que no ocurría antes y que a lo mejor no ocurrirá en el futuro, es que cogemos plasma rico en plaquetas, que tiene una serie de factores de crecimiento vasculares que pueden hacer crecer las células madres, las células basales por ahí, aquello crece, no se sabe muy bien por qué. Y bueno, pues en algunos casos se han observado crecimientos. Yo tengo que deciros que la verdad es que nosotros fuimos bastante pioneros, aunque en la clínica donde yo trabajo es pequeña, impusimos muchas plaquetas y recuerdo ahora mismo que el otro día tabulamos unos 40 casos, que para nosotros es mucho, y jamás a ninguna le creció ni 1 milímetro el endometrio más que en el ciclo anterior. También tengo compañeros, ahora me lo ha estado diciendo Fernando, y que sí han notado un cambio. Yo no lo noté, pero sí lo noté en una cosa, en que se quedaban más embarazadas. Entonces, ¿es porque el plasma rico facilita el embarazo? Porque para mí lo que no es porque engorde el endometrio. Entonces, si todo lo demás está correcto, hemos visto un endometrio que no alcanza los 7 milímetros, pero que tiene buen aspecto, le hemos hecho una histeroscopia o una biopsia y no hemos descartado una endometritis, no nos parece que tenga un útero dismórfico o alguna causa que se pueda tratar, pues vamos a transferir sin problema, porque la tasa de embarazo es bastante parecida a la normal. La tasa de embarazo cero, ¿sabéis quién la tiene? La transferencia que no se hace. Tampoco quiere decir que tenemos que tirar los embriones, pero no hay que volver a ir al inmunólogo, la prednisona, la heparina, para cosas que eso sí que no tiene relación cero. No solo cero a nivel real y publicado, sino a nivel de plausibilidad biológica. ¿Qué tiene que ver la prednisona con el grosor del endometrio? Por eso, algunas técnicas que se han utilizado durante mucho tiempo, y en esto hay un artículo de Juan Antonio García Velasco del año 2011, que fue una piedra de toque, a partir del cual, que era pues los factores de crecimiento, el filgrastim, la aspirina a dosis baja, la pentoxifilina, todo eso se basaba en el tema vascular.
La preocupación principal era que había una mala vascularización, pero no se demostró ni que tuvieran sentido, ni que tuvieran eficiencia, y se dejaron, se abandonaron, y hoy día prácticamente nadie usa eso. ¿El test de receptividad endometrial para qué nos sirve? ¿El test de receptividad endometrial va a hacer que sea más gordo el endometrio? No. Pero sí puede tranquilizar a una paciente al hacerle un test de receptividad y decir, mira, aunque tiene el endometrio de 5 milímetros, es receptivo. Pero bueno, eso es una manera de gastar dinero y bueno, pues más bien una terapia conductual y cognitiva que una terapia real. Cancelar por norma en menores de 7 milímetros no es algo que debemos de hacer si hemos descartado otras cosas y el endometrio tiene un buen aspecto. Y esperarnos a que tenga 10 o 11 milímetros más a veces demora la fase previa, esa inicial, y también sabemos que una fase prolongada de estrógenos puede disminuir las tasas de embarazo. ¿Qué nos va a ayudar el futuro? Pues lo que ha dicho Fernando, el doctor Araico ha dicho que el deep learning, y yo también lo he dicho al principio, que analizando muchísimos casos, como se ha hecho con estas imágenes endometriales ecográficas, los chinos, que no me acuerdo el nombre, lo siento, pero todos se llaman Chi o Li, y no, es muy difícil. No me acuerdo de memoria, estoy dándole vuelta, no me acuerdo cómo se llama la china esta. Pero el caso es que analizan muchísimas características, y eso pues, un día nos va a decir, oye, que esta tiene endometrio fino, pero es que tiene una refringencia con no sé cuánto de nanohercios de tanto, y esta es la que no se puede transferir ahora porque el Doppler no sé qué. Es decir, habrá factores que, analizando muchísimas cosas que a nosotros en nuestra mente se nos escapan, pues nos ayudarán. Los biomarcadores moleculares, pues también. Ahora mismo, desde luego, os puedo decir que nosotros tenemos un grupo de estudio de patología, de medicina basada en la evidencia de patología benigna, y hemos hecho una revisión que ya creo que ha salido publicada sobre la endometritis crónica, y en ella se ve que el mejor método para diagnosticar la endometritis crónica no es el CD138 ni la histeroscopia, es que el patólogo mire la biopsia y te diga que hay endometritis o que no la hay. El patólogo de toda la vida con hematoxilina eoxina. Y hemos analizado toda la literatura mundial hasta antes de ayer. La mejora de los protocolos de PRP, porque cuando hablamos de PRP, si realmente es que hace efecto de algún tipo, ¿qué es el PRP? ¿En qué máquina lo sacamos? ¿Sistemas abiertos, sistemas cerrados? ¿Con centrifugación, con activadores, sin activadores? ¿Lo ponemos un día, lo ponemos 5 días, lo ponemos 3 días? ¿Cuánto ponemos? ¿Refluye, no refluye? ¿Lo ponemos pinchado debajo del endometrio? Con toda esa variabilidad no podemos todavía establecer conclusiones. Y después, lo que sí, a día de hoy, sería la evidencia con más crucecitas dentro de los circulitos, aunque no es mucha, es lo que ha demostrado el ensayo con Pi y este estudio que he puesto retrospectivo grande de ATA y de la gente del IBI y de Emiratos Árabes y tal, en el que nos dicen que intentemos, si es posible, en las mujeres que no hacen endometrios gruesos, utilizar el ciclo natural, porque es el que mejor tasa de embarazo y menor tasa de complicaciones obstétricas tiene. Así que yo diría que el umbral de 7 milímetros es un umbral operativo, que no es que nos tiene que llevar a transferir o no transferir, sino a estudiar o no estudiar. Pero si tiene 9 milímetros y el endometrio es blanco, feo y estropajoso, también hay que estudiarlo. El tipo de ciclo importa. El ciclo natural se asocia con mejores resultados cuando el endometrio es fino. Hay que buscar siempre la causa. La histeroscopia hoy día la tenemos a mano y no sabemos realmente, hay que ser honestos, si los hallazgos que nos da la histeroscopia están verdaderamente relacionados, pero es una manera de estudiar, y si en el día de mañana queremos tener pruebas de algo, primero habrá que buscarlas. Entonces, una histeroscopia ya no es una anestesia general, una dilatación y la introducción de un histeroscopio que en realidad era un cistoscopio de 2 centímetros por un boquetillo. No, es una mina de boli que hace así, la mete y ya está. Y la señora dice, ¿ya está? Entonces, es algo que debemos de hacer un poco más si podemos. El PRP puede intentarse en endometrio refractario, entre otras cosas, porque lo dice nuestra guía. Y, aunque las expectativas que tenemos no son muy buenas, realmente, si no las prometemos a la paciente, estaremos haciendo bien. Pero, ¿por qué? Porque si no conseguimos que no aumente el endometrio, al menos no nos va a decir que por qué la estamos transfiriendo, sino que le podemos decir que estamos utilizando el PRP de manera experimental y que además sí se asocia a una mayor tasa de embarazo, aunque no se engruese el endometrio. Si se engruesa, mejor, por supuesto. Una cosa muy importante que no está en las conclusiones, me parece, aparte de esta quinta conclusión, que es no utilizar cosas que ya se sabe que no sirven para nada,
como la aspirina, como el filgrastim, como la pentoxifilina o como el hacer test de receptividad endometrial, que no cancelemos si la cavidad es normal, el endometrio es bonito porque tenga menos de 7 milímetros y no encontramos ninguna otra causa. Pero es muy importante también saber algo. A veces, mujeres a las que le estamos dando estrógenos orales 4, 6 y 8 miligramos ya con náuseas y no les crece el endometrio, en el ciclo siguiente, con su propia ovulación, si es que la tienen, el endometrio a veces es totalmente normal. Por eso nos sorprenden algunas pacientes, porque nosotros antes de hacerle un ciclo para obtener óvulos y embriones, le hemos hecho ciclos naturales muchas veces, le hemos hecho inseminaciones, las hemos visto en su primera visita. ¿Y cuántas veces os vais a una primera visita? A ver, esta señora cuando vino el año pasado, ¿qué pasaba? Está en el día 8 del ciclo, tiene un endometrio de 9 milímetros. Día 8 del ciclo ya tenía un endometrio de 9 milímetros y ahora con 6 miligramos no los tiene. El ciclo natural muchas veces es mejor. Y eso es todo lo que os quería decir. Aquí está el milímetro, orienta, pero no decide. Esto es la bibliografía y la siguiente diapositiva la voy a borrar porque la tenía hecha con tiritas en los ojos para que no se vean las mujeres, aunque me han autorizado a ponerla, pero se han borrado las tiritas y no la puedo poner. Es un caso clínico que yo tuve, como tengo tiempo, cuando empezaba en una clínica, no cuando empezaba, llevaba ya 15 años, pero cuando empezaba en una clínica tuvimos una paciente que llevaba toda la vida tomando anticonceptivos. No me lo dijo hasta el final, primero le digo, ¿tú tienes la regla bien todos los meses? Y todos los meses, a la misma hora, el mismo día. Al hacerle la eco vino varios un poco poliquísticos, tal, digo, claro, con todos anticonceptivos tampoco se veía mucho. Y el marido le hacemos un ciclo y tiene una oligoantenoteratospermia severísima. La estimulamos para sacar los óvulos, pensando que se va a hiperestimular. Estamos hablando de 2006. Todavía estábamos empezando a vitrificar. El protocolo del bolo de GnRH para evitar la hiperestimulación no se conocía mucho. El caso es que a mí me llamó la atención que tenía como 15 folículos grandes. Sacamos unos cuantos ovocitos y el endometrio medía 2 milímetros. Digo, bueno, como vamos a congelar porque nos da miedo que te vaya a hiperestimular, en esa época todavía había hiperestimulaciones, digo, bueno, pues vamos a guardar los embriones y guardamos 3 embriones de día 3. En esa época tampoco hacíamos blastos todavía. Estuvimos 2 años. Bueno, después ya me contó que ya tomaba anticonceptivos, que no lo sabía, toda la vida. Y por eso tenía reglas, si no es que no las tenía, era un ovario polístico de verdad. Y estuvimos 2 años con pentoxifilina, con taquicardia, con aspirina, con estradiol. No hubo manera. Y como teníamos los 3 embriones congelados, ella no se quedaba embarazada, tenía otra hermana que era idéntica y tampoco se quedaba, pues le pusimos los 3 embriones en un ciclo en el que no conseguí que el endometrio pasara de 2 milímetros. Lo voy a poner rápido porque ella me ha autorizado y además son pacientes mías. Ahora, hoy tienen 19 años o 18 y les hago la citología todos los meses. Y nacieron. Si no lo hubiéramos puesto, pues no habrían nacido. Eso es lo que os quería transmitir. ¿De acuerdo? No hay que confundir la ciencia con la casualidad, pero he querido darle con esto énfasis al hecho de que el endometrio es importante, pero no es el que decide. Gracias.